Les habla Jesús Alonso Inda Velázquez con una emisión más de los No Whys que estamos explicando. Esta es nuestra segunda emisión. Bueno, el día de hoy vamos a comentar sobre el No Why 770. El No Why que nos habla sobre por qué era necesaria una restauración. La vez pasada hablamos sobre el tema de un mártir, qué significa ser un mártir y cómo es que el profeta José Smith junto con su hermano Hiram se convirtieron en mártires de lo que ellos defendieron y enseñaron y hablaron sobre la iglesia. Analizamos un poco sobre la razón por la cual o la excusa que pudieron tener las personas, el populacho para matarles. Y bueno, cómo es que dentro de pensando en la situación del profeta, de que tal vez iba a morir, cómo es que aún dieron testimonio dentro de la cárcel y aún así arriesgaron sus vidas, no solo una, sino en muchas ocasiones por defender o por hablar con respecto a las verdades del Evangelio. Y ahora vamos a ver por qué fue necesaria una restauración. Y vamos a analizar mediante varios artículos académicos varias investigaciones en cuanto a las escrituras y varios expertos en los temas de la restauración, porque era necesario que el Señor llamara a un profeta y porque era necesario que el Señor pudiera restaurar todas las cosas en esta la última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Muy bien. Si recordamos, en la primavera de 1820, José Smith fue al bosque a orar para pedir perdón por sus pecados y preguntar al Padre a cuál de todas las iglesias que en ese tiempo él miraba, e inclusive él menciona que llegó a escucharlas, a cuál debía unirse. Algo que llama mucho la atención fue precisamente la respuesta que recibió, una respuesta que los miembros de la iglesia consideramos maravillosa, en donde Dios el Padre y su Hijo Jesucristo le dijeron que no debía unirse a ninguna porque todas estaban en error. Eso lo podemos leer en José Smith Historia, el versículo 19. El Señor entonces le prometió a José que la plenitud del Evangelio le sería dada a conocer en algún tiempo futuro. Toda esta información podemos encontrarla en lo que es obviamente José Smith Historia y también lo que se conoce como Joseph Smith Papers. Tal vez no han escuchado sobre ese volumen pues no son escrituras, ya iba a decir escrituras, hermanos, pero Joseph Smith Papers son documentos, registros de los primeros tiempos de la iglesia, de la restauración. ¿En qué consiste Joseph Smith Papers? Por ejemplo, se puede tener allí lo que es el manuscrito del Libro de Mormón de la imprenta. Podemos tener lo que son las minutas de las reuniones, las decisiones que tomaba el profeta con los apóstoles o las reuniones que él llegaba a tener. Todo eso lo tenemos registrado y lo tenemos en lo que se conoce como Joseph Smith Papers. Tanto las cosas son información muy objetiva, obviamente de los mismos miembros de la iglesia que escribieron y por qué tomaron ciertas decisiones o qué fue lo que pasó en ese tiempo. Es una buena referencia. Todo está en inglés, entonces parte de lo que nosotros hablamos aquí en los No Whys es para que podamos saber la fuente y de dónde viene y cómo es que se traduce. Por ahí voy a poner el link en donde ustedes pueden encontrar toda esa información. Es un montón de información que podemos ver, ¿verdad? Está en inglés, entonces es nada más que podamos leerla, ¿verdad? Traducirla o buscar un traductor. Mientras aquí lo que es la Fundación de Central de las Escrituras y este medio que es Radio Abinadí o Evidencias de la Iglesia, podemos nosotros presentarlo ante ustedes. Muy bien, entonces, como ya dándoles
Muy bien, entonces, al darles esta introducción sobre Joseph Smith Papers, porque sí es importante que puedan saber, hermanos, que tenemos todas esas minutas históricas. Ahí es donde el profeta José Smith escribió, pues prácticamente su historia, la historia que nosotros conocemos. Hay varias versiones que el profeta ha dado durante mucho tiempo, durante el transcurso del tiempo que él estuvo aquí en la tierra, en diferentes ocasiones, y todo eso se tiene registrado. Entonces, desde un principio, el profeta José Smith, él aprendería que había habido una apostasía, una caída de la iglesia antigua, la que Jesucristo había establecido cuando él vino a la tierra. Esta restauración ocurriría en los siguientes años, cuando el profeta José Smith tradujo el libro de Mormón, las nuevas escrituras, cuando él recibió la autoridad del sacerdocio a través de los profetas resucitados y cuando organizó formalmente la iglesia según las instrucciones y la autorización de Jesucristo. ¿Verdad? Porque, como siempre lo hemos dicho, debe ser Cristo quien dirige su iglesia mediante los líderes que son llamados para poder dirigirla. Entonces, desde los primeros días de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se habló sobre esa necesidad de la restauración. Esa enseñanza se distingue de otras iglesias cristianas. Por más de 200 años, la iglesia nos ha enseñado que el evangelio fue cambiado. Esto es que se perdieron muchas verdades preciosas. Varios convenios también fueron cambiados o desaparecieron o han sido quebrantados. Y también la autoridad por la cual el Señor llamó a sus líderes, a sus apóstoles y a los demás, se perdió. Los mataron y entonces todo esto que estamos mencionando fue necesario restaurarlo. Número uno, el evangelio se cambió. Hubo cambios en él. Número dos, los convenios fueron quebrantados. Número tres, la autoridad se perdió y todo esto era necesario volverlo a poner o a establecer como era antes. Por aquí hay un líder. Ahora bien, hermanos, es importante mencionar que cuando fueron llamados los primeros misioneros en 1830 a 1834, ellos hacían énfasis en el tema sobre la apostasía y que era necesaria una restauración de todas las cosas. El autor Richard Bennett él menciona, el grupo misionero temprano de la iglesia hablaba de la apostasía en tonos muy energéticos, muy dementes. Enseñaban que era una realidad profetizada desde hace mucho tiempo y ahora cumplida, que el mundo cristiano había perdido su camino, cuyos resultados eran espiritual y moralmente devastadores. Minimizar este hecho es malentender nuestra historia. En el artículo World in Darkness, ahí es donde él habla sobre esta parte que los misioneros enseñaban al principio de los tiempos de la iglesia cuando el profeta José Smith lo restauró. Muy bien, vamos a analizar entonces estos puntos que hemos mencionado aquí. Hemos escuchado también mucho dentro de la iglesia la palabra apostasía. Para muchas personas puede ser una palabra nueva, apostasía. ¿Qué significa la apostasía? ¿De dónde viene? ¿No? Y dentro de lo que es el significado que se nos enseña, que hemos aprendido y que inclusive he comparado con otras definiciones, prácticamente habla sobre cosas que se quitaron del Evangelio, la pérdida de la verdad o cómo es que una persona se aleja de las verdades del Evangelio, de las creencias, etcétera, etcétera. De hecho, tenemos un OY, el 695, que habla sobre qué es lo que enseña el Nuevo Testamento sobre la gran apostasía. Y entonces por ahí en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3 dice y se cita, no os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces por ahí este apóstol estaba hablando sobre una apostasía que iba a venir. Y también
podemos ver en muchas de las cosas que enseñó José Smith, en varios de sus escritos. En José Smith Historia, el versículo 18 menciona lo siguiente, que ¿cuál de todas las iglesias era verdadera? Porque en ese momento nunca se había ocurrido pensar que estuviera en error. Y aquí analizamos, por ejemplo, se analiza la palabra apostasía, que procede del griego apostasía, que significa literalmente rebelión. Y en el Nuevo Testamento conota un pueblo que se rebela ante Dios, o se revela de Dios, o no quiere saber de Él, o no le gusta lo que Dios está diciendo, y entonces se alejan. Y aquí podemos aprender algo en cuanto a nosotros mismos, lo que viene siendo la apostasía. La apostasía se puede dar de diferentes maneras, hermanos. Y lo hemos escuchado nuestros líderes de la iglesia. La apostasía puede darse porque una persona... Para la iglesia, el tema de la apostasía es importante porque podemos ver cómo es que se estaba profetizando o se hablaba sobre esta apostasía, que en griego significa rebelión y connota cómo es que alguien se rebela ante Dios o contra Dios. Sin embargo, el significado de esta palabra eh, se ha traducido de una manera que puede perder el significado correcto. Por ejemplo, en la versión de King James, en la versión de King James, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 12, del versículo 3, la apostasía se refiere o la tradujeron como falling away, o de alguna manera alejamiento. Y entonces ahí es donde podemos traducir, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga el alejamiento y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y obviamente aquí en Reina Valera podemos tener la palabra apostasía. Aunque no siempre está claro en las traducciones de la Biblia, la connotación de la apostasía como rebelión contra Dios se describe claramente en el libro de Mormón, lo que es tercer Nefi 6:18 y cuarto de Nefi 1:38. Por ejemplo, tercer Nefi 6:18 dice, y no pecaban en la ignorancia, porque conocían la voluntad de Dios tocante a ellos, pues se le había enseñado, de modo que se rebelaban intencionalmente contra Dios. Y aquí en cuarto Nefi 1:38 dice, y aconteció que aquellos que rechazaban el evangelio eran llamados lamanitas, lemuelitas e ismaelitas, y estos no degeneraban en la incredulidad, sino que intencionalmente se rebelaron contra el evangelio de Cristo y enseñaron a sus hijos a no creer, así como sus padres degeneraron desde el principio. Ahora bien, el hermano Noel Reynolds ha señalado algo importante en cuanto a la forma en que el Nuevo Testamento habla sobre la apostasía como una rebelión, y en donde él dice y describe que la apostasía venidera era una rebelión interna, fíjense, de los miembros de la iglesia antigua o primitiva, y en donde esos miembros estaban en contra de sus líderes que eran elegidos. Una rebelión que se hizo cada vez más fuerte a medida que los apóstoles escribían intensamente con la esperanza de que los pueblos se arrepintieran y pudieran retomar las cosas. De hecho, hermanos, Pablo lo menciona y cuando habla a los efesios les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Aquí podemos ver cómo es que Pablo Aquí podemos ver cómo a Pablo le preocupaba mucho más que los miembros de la iglesia en Efeso permanecieron fieles al Señor y a sus convenios. Gran parte de las epístolas de Pablo eran escritas para poder ayudarles a corregir esas falsas creencias, esas actitudes que no ayudaban, que estaban surgiendo en las diversas iglesias en las que él lo había mencionado. Desafortunadamente, hermanos y hermanas, esta rebelión contra el Evangelio no haría sino empeorar, porque llegaría el tiempo, y aquí citamos 2 de Timoteo 4, versículos de 3 al 4,
Llegaría el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán los maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. E incluso el mismo Señor Jesucristo profetizó la apostasía de la iglesia del Nuevo Testamento, como en la parábola del trigo y la cizaña, lo que sin duda influyó en la forma en que sus apóstoles elaboraron o preparaban sus mensajes. Entonces, fíjense cómo es que Pablo habla sobre mucha gente no va a soportar esa sana doctrina, sino que cuando les empieza a molestar o no les gusta lo que están escuchando, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hablamos mucho de concupiscencias de los ojos, y es que cuando lo que te gusta más es lo que tú predicas o sigues, y podemos decir, cuando este mandamiento a mí no me gusta, este otro pues está mejor, y entonces ahí es cuando se apartan o apartan el oído de la verdad y ponen más aquello que les gusta, haciendo a un lado los mandamientos del Señor de alguna manera. Hermanos, podamos decir que en el Nuevo Testamento sabían las personas, hasta las personas sabían. Hermanos, podemos decir que en el Nuevo Testamento estas personas, los apóstoles, sabían y advirtieron a otras sobre la inminente apostasía. Sabían que ese no era el final de la historia. Y como lo dice en Hechos 3:21, y es interesante leerlo, en donde menciona a quien de cierto es menester que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde la fundación, desde tiempos antiguos. Ahora bien, esta destitución de todas las cosas es la que fue iniciada por Dios el Padre y su Hijo Jesucristo por medio del profeta José Smith. Ahora bien, hablando sobre los cambios que sufrió el Evangelio, aquí John W. Welsh menciona. Muy bien, hermanos, aquí entonces, el tema en donde el Evangelio sufrió cambios importantes. Durante la apostasía se perdieron muchas cosas que eran importantes para que pudiéramos entenderlas. Si bien hemos podido ver que las personas que, por ejemplo, traducían la Biblia tenían muy buenas intenciones, y obviamente ahí es donde muchas de esas cosas se interpretaban de una manera errónea o mal, o no era lo que realmente el autor estaba queriendo decir. Y esto se ha podido determinar por el hecho y comparando situaciones similares con esas mismas palabras o frases en donde dice, bueno, no era lo que realmente querían decir. Pero bueno, es aquí en donde entra lo que el Señor dijo en el mismo libro de Mormón, en 1 Nefi 3:26, que dice, y después que proceden por la mano de los 12 apóstoles del Cordero, de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias. Pues he aquí, ha despojado el evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del Señor. Ahora bien, yo mencionaba cómo es que muchos de los autores quienes tradujeron la Biblia, pues tenían buenas intenciones. En esta escritura, el Señor está hablando cómo es que muchas personas cambiaban aquello que no les convenía que permaneciera, porque de alguna manera no iba con respecto al estilo de vida que estaban llevando, tal vez. Y es ahí en donde, como dice John W. Welch, esto podría haber ocurrido más alterando el significado, la comprensión de los conceptos enseñados por el Señor, que cambiando las palabras mismas. Por ejemplo, la palabra gracia y fe, esas habían evocado originalmente conceptos y obligaciones del convenio para los cristianos del primer siglo. Estas palabras fueron reinterpretadas en siglos después para eliminar cualquier vínculo con lo que es el convenio en sí. Eso es lo que cambió drásticamente la forma en que los cristianos entendían las partes importantes del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, hermanos y hermanas, aquí es donde el autor John G. dice y menciona
que el cristianismo se había fragmentado en docenas de grupos disidentes, en muchos grupos disidentes, y cada grupo acusaba a los demás de poseer textos tanto falsificados como corrompidos. Entonces ahí es donde mucha gente empieza a confundirse y empieza a decir, bueno, pues ¿de dónde estás leyendo la misma escritura? O no estaban de acuerdo en lo que estaban leyendo, y entonces se empezaba a fraccionar. O lo que podemos decir, o se enseña, o hemos dicho, empieza a haber diferentes ideologías, o en otras palabras, diferentes iglesias. Podemos mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, se habla de Ireneo, quien afirmó que los seguidores de un cristiano llamado Valentino corrompieron las escrituras, transfiriendo pasajes, disfrazándolos de nuevo y haciendo una cosa de otra, adaptando los oráculos del Señor a sus propias opiniones. Y tenemos el otro ejemplo de Tertuliano, que de manera similar observa cómo quien se llamaba Marción, un líder cristiano, aceptó a Pablo y una forma modificada de Lucas, pero rechazó todas las demás escrituras cristianas. Entonces Tertuliano también condenó abiertamente a Marción por haber hecho tal escisión de las escrituras como convenía a su propia materia. Fíjense, era lo que estaba mencionando anteriormente. Esto lo podemos ver en el autor que es John G., en Corruption of Scripture in Early Christianity. Y también podemos ver en lo que es Ireneos contra Aereses 181. Ahí está en las notas al pie de página y las fuentes que están citando de lo que sucedió en aquellos tiempos que no salían de acuerdo en cuanto a la forma y cómo es que cambiaron ciertas partes del evangelio a lo que más les convenía. Otro punto, hermanos, que vamos a ver es cómo los convenios de Jesucristo fueron modificados o descartados. Y aquí es otra cosa que el ángel que se le apareció al profeta Nefi le menciona, en donde dice: ha quitado muchos de los convenios del Señor y ha hecho todo esto para pervertir las vías correctas del Señor, para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. Este mismo problema se menciona en 1831. De hecho, el Señor fue quien habló al profeta José Smith y le dice, en Doctrina y Convenios, en la sección 1, del versículo 15 al 16, y menciona de esta manera: se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno. No buscan al Señor para establecer su justicia. Antes, todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios. Y aquí me gustaría mencionar una experiencia brevemente. Yo hace algunos años fui presidente de una rama ahí en San Quintín, Baja California. Y tenía un compañero, yo daba clases en una universidad y estaba un compañero, un maestro, el doctor Galicia. Y recuerdo que nos acercamos con otro profesor que nos daba clases en una maestría. Y al estar allí escuchándolos me di cuenta que el profesor era cristiano de alguna denominación. Les digo, yo era presidente de rama, entonces yo estaba a cargo de una congregación. Obviamente fui muy discreto cuando escuché la conversación entre mis compañeros, ¿no? Y mi profesor, hablando con el doctor Galicia, le decía que iban a ir a una comunidad a abrir una iglesia. Y algo que fue lo que me dejó me dejó realmente sorprendido, porque yo creo que ha sido la única vez que he escuchado cómo es que alguien que abre una iglesia menciona cómo es que puede haber demasiadas donaciones en una parte donde están abriendo la iglesia. Y ahí me sorprendí porque ya no me lo platicaron, simplemente yo lo escuché cómo es que creaban las iglesias o nuevos lugares para adoctrinar a las personas, pero realmente lo que se estaba buscando era la ganancia de las personas por obtener esas donaciones que ellos dan. Entonces yo pensaba, ¿no? Y lo pienso y lo menciono ahorita, yo como presidente de rama, y yo creo que todos ustedes saben, hermanos, y si no se lo digo porque me tocó ser obispo ya y presidente de rama. Nosotros como obispos
o presidentes de rama recibimos donaciones de los miembros, lo que llamamos diezmos, porque creemos y sabemos sobre esa enseñanza dentro de la iglesia. Y pues, para quienes no lo saben, y los que ya saben, sabemos que cualquier obispo o líder dentro de la iglesia que llegue a tomar las donaciones de los hermanos, que son los diezmos, esa persona pierde su condición como miembro de la iglesia. Y me quedé pasmado, ¿verdad? Obviamente, dentro de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, la ley del diezmo es sagrada. Y es ahí donde todo líder de la iglesia debe de saber cómo manejar y hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Porque ningún líder de la iglesia eclesiástico debe de hacerse rico o tomar dinero de las donaciones de la iglesia. Entonces, aquí podemos ver cómo es que el abandono de los convenios que el Señor ha dado es algo importante por el cual se da esta apostasía. Entonces, aquí el autor James Faulconer menciona que la fidelidad a Dios, como la apostasía de Él, se hablan a menudo en términos de convenio a lo largo del Antiguo Testamento. Ser fiel es mantener el convenio. Apostatar, entonces, es romper esos convenios. El hermano Reynolds también señala y menciona que este trágico abandono de los convenios es evidente en los primeros textos cristianos, en los primeros 4 siglos, ya que las ordenanzas se cambiaron para adaptarse a las innovaciones teológicas y restar importancia a la necesidad de los individuos de vivir una vida transformada. Y aquí menciona John Welsh, y cito: sin los convenios, las enseñanzas del cristianismo antiguo se apartan de su contexto en una religión basada en el convenio y se les da un papel más general y diluido. Fin de la cita. Fíjense, un papel más general y diluido es modificar, y suena en lo personal y en mi perspectiva, por supuesto, algo diluido es bajar bueno, lo voy a mencionar es como bajar los requisitos para lo cual el Señor nos está pidiendo. El diluir los convenios se puede entender como cambiarlos o adaptarlos a la forma de vida que yo quiero tener para no sentirme tan mal o para no sentirme mal de acuerdo a lo que yo estoy viviendo y haciendo. Muy bien, el siguiente punto y el último que vamos a analizar es: se perdieron las llaves y la autoridad del sacerdocio, que es esencial. Ahora bien, hermanos, para poder hacer convenios y llevar a cabo las ordenanzas dentro de la iglesia de Jesucristo, obviamente se requieren las llaves y la autoridad del sacerdocio. Esas llaves son muy importantes y en la escritura que podemos ver en Mateo 16, versículos 18 y 19, cuando Jesucristo les preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo quedó emocionado, le gustó mucho la respuesta de Pedro y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será atado en los cielos. Ahora bien, hermanos, esta autorización, como lo acabamos de ver en Mateo, es importante. Esta autorización es importante para que una persona pueda representar a Dios y para que pueda ayudar a otros a parecerse más a Él. Aquí el autor John G. menciona: para que alguien represente a Dios, Dios
tiene que designarlo como su representante y concederle esa autoridad. No es algo que elijamos por nosotros mismos. Y aquí me viene a la mente, me recuerda la escritura en Juan 15, el versículo 16, donde él mismo les dice, y viene la cita: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, hermanos y hermanas, esta autoridad de sacerdocio es bien importante para que podamos representar por alguien que tiene esa autoridad y que es llamado por Dios, para que podamos representar a nuestro Padre Celestial. Aquí es bien importante entonces que todo el líder de la iglesia, cualquier llamamiento que tenga, obispo, presidente de estaca, maestro de escuela dominical, maestro de la primaria, presidente de la ciudad de Socorro, líder de la obra misional, que podamos realmente entender que el llamamiento es porque estamos representando a Cristo, porque Él, a través de los líderes que le representan, nos llama para que podamos ayudar a los demás a venir a Cristo. Todo esto, hermanos, se trata para venir a Cristo, para recoger a Israel en los últimos tiempos del cumplimiento de las profecías, de los tiempos, y que podamos nosotros venir a Cristo, ser como Él y gozar de una vida de paz y tranquilidad. Obviamente, me gusta mencionarlo, no todo es color de rosa, hay aflicciones, hay adversidades, pero debemos de esforzarnos por vivir el Evangelio y de escuchar a quien Dios ha llamado. Un hermano o una hermana que empieza a criticar, que empieza a hablar en contra de los ungidos del Señor, puede alejarse de la verdad. Ahora bien, los líderes sabemos que no son perfectos, y aquí debemos de entender que si nuestro obispo se equivoca, si nuestro presidente de estaca menciona algo tal vez equivocado, es simplemente entender y ayudarle, no criticarle. La crítica es algo que simplemente no te va a ayudar a ti porque no te ayuda, y no le va a ayudar a él, por supuesto. Pero lo más importante, y es lo que debemos de aprender, es más que criticar, es ir a hablar con él. ¿Sabes qué, mi estimado líder? Me parece que no es la manera. Pero bien, como les mencionaba, la pérdida de esa autoridad y por lo tanto la pérdida de esa revelación es lo que hace que la iglesia pierda legitimidad ante los ojos de Dios. De ahí que el profeta José Smith enseñó que la pérdida del sacerdocio fue una de las causas principales por la cual se viniera esta apostasía, hasta el día en que él la restauró, ¿no? Que el Señor mandó a Juan el Bautista. Si recordamos cuando José Smith y Oliverio Cowdery estaban traduciendo la parte del libro de Mormón sobre el bautismo, y entonces se dieron cuenta de que cómo es que iban a realizar esa ordenanza, o cómo se realizaba, mejor dicho, esa ordenanza. Empezaron a cuestionarse, fueron a preguntar al Señor, y entonces viene un ángel del Señor, se presenta ante ellos y les dice: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados, y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Muy bien, hermanos y hermanas, ya para terminar, podemos ver varios puntos aquí de los cuales hemos mencionado. La gran apostasía fue precedida, o la gran apostasía que precedió a la restauración fue causada por varias circunstancias y que tuvieron que ver inclusive con la muerte de los apóstoles. Cualquiera de esas situaciones, intencionadas o no,
habría sido suficiente para que hubiera esa restauración. Las personas del Nuevo Testamento, los apóstoles y los miembros de la iglesia, reconocieron y enseñaron, mencionaron la apostasía y también mencionaron la restauración de todas las cosas. Lo mencionamos también en Hechos 3:21, que Pedro dice, los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos, se cumplieron en la restauración. Hablando en tiempos modernos, el Señor ha dicho que Él llamó a su siervo José Smith y le habló desde los cielos y le dijo, y le dio mandamientos para que estableciera o para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. Eso lo podemos encontrar en los de Convenios, la sección 1, versículo 17, 22 y 23. Entonces, aquí podemos ver cómo es que con los convenios de Dios, una vez establecidos, restaurados, y con los profetas autorizados para actuar en el nombre de Dios, de nuevo aquí en la tierra, entonces el evangelio podrá enseñarse plenamente. Ahora bien, hermanos y hermanas, y esto es algo bien importante que inclusive varios profetas de nuestros tiempos han mencionado, entre ellos Dallin H. Oaks y nuestro profeta Gordon B. Hinckley. Esto no quiere decir que otras religiones, otras iglesias o denominaciones o individuos carezcan de la verdad. Hay una frase muy común que dice que el sol sale para todos. Y esto quiere decir, obviamente, hermanos, que todos somos hijos de Dios. Quien piense que una persona que no sea miembro de alguna iglesia o miembro de nuestra iglesia no pueda recibir instrucción de Dios, no pueda ser guiado por el Señor, está mal. Todas las personas tienen el derecho de ser guiados por nuestro Padre Celestial. Esa no es la enseñanza de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Los profetas han reconocido en muchas ocasiones cómo es que muchas personas se mantuvieron firmes a la verdad que habían recibido a lo largo de los siglos hasta recibir lo que llamamos nosotros la restauración. El Elder Oaks, como lo mencioné, que lo mencioné ahorita, él enseñó. Cuando el evangelio fue restaurado, las religiones de ese país, en este caso estamos refiriéndose a Estados Unidos, estaban llenas de fervor con el testimonio de Jesús. Y había muchos hombres y mujeres buenos y honorables que fueron valientes en su testimonio de Jesús. También, como lo mencionó el profeta José Smith, ¿tienen algo de verdad los presbiterianos? Sí. ¿Tienen algo de verdad los bautistas, metodistas, etcétera? Sí. Todos tienen un poco de verdad mezclada con error. El presidente Gordon B. Hinckley también menciona e invitó de manera similar a todas las personas en el mundo y dijo, traigan todo lo bueno y toda la verdad que hayan recibido de cualquier fuente y veamos si podemos añadir a ellas. Entonces, esto, por ejemplo, lo menciona el Elder Oaks en una conferencia general en 1990. Fíjense, en 1990 su discurso se llama Testigos de Cristo. Y el presidente Hinckley en el 2002, en octubre, en la conferencia general de octubre del 2002, menciona el maravilloso fundamento de nuestra fe. Entonces, no debemos estar peleados con otras religiones. Todas las personas que leen la Biblia buscan seguir esa verdad. Y testificamos nosotros que esas verdades las tienen ellos. Sin embargo, también mencionamos cómo es que el Señor llamó al profeta José Smith y restauró el sacerdocio con él. Y estamos hablando aquí de que ángeles vinieron a darle ese sacerdocio al profeta José Smith para que él pudiera representar al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, de esta manera la restauración del Evangelio es como una invitación al mundo para poder venir a Cristo, para poder recibir su verdad y hacer convenios con Él, porque esos convenios son los que nos ayudan a acercarnos a Él. El bautismo, el recibir el don del Espíritu Santo, el ir al templo y recibir nuestras ordenanzas en el templo, el sellarnos como una familia eterna, son convenios que hacemos. Y esos convenios son los que nos ayudan a poder
acercarnos a Dios, ser como Cristo y poder cumplir lo que Él nos pide que hagamos en esta vida y poder regresar con Él. Quiero mencionar algo bien importante. Hablamos al principio de la apostasía y hablamos de la restauración y ves que como muchas cosas se han perdido, ¿no? Y también cómo es que esas verdades se han restaurado. Mencionar para mí la apostasía, lo que yo aprendo y recuerdo en ese momento de lo que hemos visto es que la apostasía es una forma en la cual una persona va a estar criticando y hablando mal de alguien y ella misma se va a terminar alejando de la verdad. Y eso es importante que podamos saber. Busquemos siempre ayudar a los líderes de la iglesia, a nuestros obispos, a nuestros presidentes de estaca, poder ayudarles. Son personas que, puedo decirlo, no reciben ningún pago por lo que están haciendo, están buscando servir. Y es bueno acercarse con ellos, hablar con ellos, expresarles nuestro sentir, nuestro pensamiento y poder encontrar algo importante en lo que podamos ayudarles como personas y como nuestros líderes, para no caer en lo que es la apostasía, porque prácticamente la base de ello es la crítica y el que no estemos de acuerdo en lo que dicen a alguien o algo. Obviamente somos personas pensantes, que el mismo Señor nos pide en las Escrituras que si tenemos falta de sabiduría, pues preguntemos a Dios y entonces buscar con ese espíritu de oración y de buscar conocer y saber cómo es que Él nos puede ayudar a resolver dudas e inquietudes que tengamos. Hermanos, en lo personal, yo he aprendido poco a poco en cuanto a la restauración del Evangelio. Ha habido temas que inclusive me suenan controversiales y difíciles de entender, pero poco a poco, mediante la meditación, la lectura y meditación de las cosas que veo, que leo, me han ayudado a ver y a conocer cómo es que el Señor nos ha dado a todos nosotros la oportunidad de conocerle a Él mediante sus líderes. La restauración del Evangelio es un hecho real. A diferencia de muchas religiones, el profeta José Smith dice que vio a Dios el Padre y a Jesucristo. Y me encanta cómo lo expresa en su historia. Vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza. Esta luz gradualmente descendió y al reposar sobre mí vi a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me llamó por mi nombre y dijo señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Y de ahí es como esta restauración se da. El profeta José Smith, un muchacho que fue llamado como profeta, realmente él recibió todas esas llaves, recibió el sacerdocio para que pudiera dirigir la iglesia de Cristo. Yo puedo mencionar, hermanos, si alguien quiere buscar errores en el profeta José Smith, sí los va a encontrar. No era perfecto José Smith, pero fue alguien que dio su tiempo y al final dio su vida por lo que el Señor le había pedido que tanto luchara. Aprendió en el camino, aprendió bastante y también el Señor varias veces tuvo que amonestarle, porque como lo he dicho y como él mismo lo dice, él no era perfecto. Pero hermanos, más que buscar fallas en alguien, ¿verdad? No caigamos en esa apostasía, busquemos más que nada cómo ayudar a los demás a venir a Cristo, cómo ayudar a las personas que están en problemas, cómo ayudar a que la gente pueda obtener un testimonio del Evangelio, porque el vivir los convenios nos trae esa paz y felicidad. Obviamente va a haber problemas, va a haber desafíos, dificultades. No significa que si te bautizas y eres miembro de la iglesia, no va a haber problemas. Claro que va a haber problemas, o sea, yo creo que cualquier miembro de la iglesia puede decirte, sí, yo tengo muchos problemas, me surgen problemas, pero la perspectiva que nos da el Evangelio es una en la que podemos ser felices a pesar de las dificultades y podemos resolver esas situaciones si realmente nos apegamos a lo que el Señor nos pide que hagamos. Sé que este es su Evangelio, sé que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es su iglesia, es la iglesia de Cristo. Me gustaría también mencionar cómo es que las demás iglesias y las personas que asisten a ellas buscan
las verdades que les harán felices y que sí los hacen felices. Y los invitamos a conocer la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque pensamos, porque sabemos y sentimos cómo es que el Señor ha restaurado la plenitud del Evangelio aquí en esta su iglesia, y de cómo es que nosotros podemos bendecir a los demás, tal como cualquier otra religión lo hace. Bueno, y este es el no way que presento ante ustedes y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.